¿Cantabas o bailabas?, quiso saber Roland. Ninguna de las dos cosas, respondió Joe. Yo me dedicaba al clásico numerito de estar de pie. ¿Estar de pie? Quiere decir que era humorista, dijo Susana. Contaba chistes. Correcto, dijo Joe con alegría. En realidad había gente que pensaba que era divertido. Claro que era una minoría. Consiguió un agente cuya empresa anterior, una tienda de ropa para hombre de descuento, que se había arruinado. Una cosa llevó a la otra, dijo, y un numerito llevó al otro también. Al final se encontró trabajando en clubs nocturnos de segunda y de tercera, de costa a costa, conduciendo una ranchera Ford destartalada, aunque fiable, y yendo a los lugares a los que Chance y su agente lo enviaba. Casi nunca trabajaba los fines de semana. Los fines de semana, incluso los clubs de tercera, solo querían contratar bandas de rock and roll. Esto ocurrió a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, y no había escasez de lo que Joe llamaba material de actualidad. Hippies y yippies, los hippies anarquistas, quemadoras de sostenes y panteras negras, estrellas de cine y, como siempre, políticos, pero dijo que por lo general era cómico más dado a los chistes de toda su vida, que Marshall y George Carlin se ocuparan de eso, de los acontecimientos de actualidad, si querían. Él se ocuparía de hablar de mi suegra, y dicen que nuestros amigos los polacos son palurdos, pero dejen que les hable de una chica irlandesa que conocí. Durante su parlamento ocurrió algo extraño, que a Susana al menos le resultó bastante curioso. El acento de mundo medio de Joe Collins, con sus sí señor y sus y que lo digas, y si bien atienes, empezó a mezclarse con un acento que le parecía de listillo estadounidense. Seguía esperando que pájaro sonara pájaro, o escuché como escuché, pero supuso que le daba una impresión por todo el tiempo que había pasado con Eddie. Pensó que Joe Collins era uno de esos imitadores por naturaleza cuyas voces son el equivalente auditivo a Silly Putty, que adoptan personalidades que desaparecen en cuanto emergen a la superficie. Si estuviera trabajando en un club de Brooklyn, habría sido pájaro y escuché en Pittsburgh y se habría convertido en Young Eagle. Roland lo interrumpió al principio para preguntarle si un humorista era como un bufón de la corte, y el anciano se rió de todo corazón. ¿Lo has pillado? Piensa en un puñado de gente sentada en una habitación llena de humo, con copas en las manos en lugar del rey y sus cortesanos. Roland asintió con la cabeza, sonriendo. Aunque ser un gracioso que trabaja una noche a la semana en el Medio Oeste tiene sus ventajas, dijo. Si acabas en Dubuque, lo que ocurre es que actúas 20 minutos en lugar de 45 y luego pasas al pueblo siguiente. Seguramente hay un lugar en Mundo Medio donde te cortan la cabeza por ensuciar el meadero. Al escuchar esto, el pistolero estalló de risa, un sonido que todavía tenía el poder de sorprender a Susana, aunque ella también estaba riendo. «¿Dices verdad, Joe?» En el verano de 1972, Joe había estado actuando en un club llamado Django's en Cleveland, que no estaba lejos del gueto. Roland volvió a interrumpirlo, esta vez quería saber qué era un gueto. En el caso de Hawk, dijo Susana, quiere decir una parte de la ciudad en la que la mayoría de las personas son negras y pobres, y la poli tiene la costumbre de menear sus porras primero y luego preguntar. «¡Bingo!», exclamó Joe, y se tamborileó la cabeza con los nudillos. Yo no podría haberlo dicho mejor. Una vez más les llegó ese extraño llanto, como de niño, desde la entrada de la casa, pero esta vez el viento era más bien un arrullo. Susana miró a Roland, pero si el pistolero lo había escuchado, no dio señal alguna de haberlo hecho. «Ha sido el viento», dijo Susana. «¿Qué iba a ser el viento, si no?»
Mordred, le susurró su mente. Mordred está ahí fuera, congelándose. Mordred está ahí fuera, muriéndose, mientras nosotros estamos aquí sentados con nuestro café caliente. Pero Susana no dijo nada. Se habían producido problemas en Hawk durante un par de semanas, dijo Joe, pero él había estado bebiendo bastante, empinando el codo a conciencia, fue lo que dijo, y apenas se dio cuenta de que el público en su segunda actuación era de un quinto del total en comparación con el primer día que había actuado. Joder, yo estaba de buena racha, dijo. No sé cómo se les iría a los demás, pero yo estaba matándome a trabajar, rompiendo los escenarios. Entonces alguien había tirado un cóctel molotov por la vitrina del club. Cóctel molotov era un término que Roland entendía, y antes de poder decir, por ejemplo, mi suegra, por favor, el sitio estaba en llamas. Joe salió corriendo hacia la parte trasera por la puerta del escenario. Estuvo a punto de llegar a la calle cuando tres hombres, todos muy negros, todos del tamaño de los pivots de la NBA, lo agarraron. Dos lo aguantaban, el tercero le pegaban puñetazos. Entonces alguien tiró una botella. ¡Pam! ¡Pam! Y se fueron las luces. Se había despertado en una verde colina junto a un pueblo abandonado llamado Urdimbre de Piedra, según los letreros que había en los edificios vacíos de la calle principal. A Joe Collins le había parecido el decorado de una película del oeste, después de que todos los actores se hubieran ido a casa. Fue más o menos en ese momento cuando Susana decidió que no creía gran parte de la historia de Cy Collins. Sin duda era entretenida y teniendo en cuenta la primera entrada de Jake en el mundo medio después de ser atropellado y morir mientras iba a la escuela no era del todo increíble. Pero aún así, Susana no creía gran parte del relato. La pregunta era, ¿importaba eso? No, la verdad es que yo opino. La pregunta es, ¿el libro necesita tanto relleno? Porque todo lo que está pasando aquí es todo relleno. Por alargar más hacia la torre. Estamos cerca de la torre. ¿Me entendéis? Los que me estáis escuchando. No sé a qué viene todo este relleno. En fin. Es que perdonad que interrumpa la lectura, de verdad, perdonad de todo corazón. Pero es que yo esto lo encuentro un relleno absurdo. ¿Me entendéis? Porque si quitamos, ahora mismo me quedan unas 160, 170 páginas para acabar este libro. ¿Vale? Entonces, si quitáramos todo el relleno que hay, ya, yo creo que casi lo hubiera terminado. En fin, sigo con el libro. No es que se le pudiera llamar cielo, porque no había nubes ni coros de ángeles, dijo Joe, pero yo decidí que era una especie de vida después de la muerte, asimismo. Había estado errando, había encontrado comida, había encontrado un caballo Lippy y había seguido adelante. Había conocido grupos de personas errantes, algunas amigables, otras no, algunas encauzadas, otras mutantes. Conocía suficiente gente como para poder enterarse de parte de la jerga de la historia de Mundo Medio. Así que, claro, tenía noticia de los haces y de la torre. En un momento intentó cruzar las tierras yermas, dijo, pero se había asustado y había vuelto cuando empezó a agrietársele la piel y llenársele de toda clase de heridas y extrañas manchas. Me salió un furúnculo en el culo. Y esa fue la gota que colmó el vaso, dijo. Debe de haber sido hace unos 6 u 8 años. Lippy y yo dijimos que a la porra con ir más lejos. Entonces fue cuando encontré este lugar, que se llama Círculo de Oeste. Y cuando Bill Tartaja me encontró, entiende algo de medicina. Y me sacó del furúnculo del trasero. Roland quiso saber si Joe había sido testigo del paso del rey carmesí cuando esa criatura enloquecida había emprendido su última peregrinación a la Torre Oscura. Joe dijo que no,
pero que hacía 6 meses había estallado una tormenta horrible, un verdadero calderero, y que lo había llevado a esconderse en el sótano. Mientras estaba allá abajo, a la luz eléctrica se había apagado, sin importar que estuviera el generadorcillo, y mientras se movía a tientas en la oscuridad, tuvo la sensación de que una horrible criatura andaba por allí cerca, y que en cualquier momento podría tocarle la mente y descubrir su escondite a través de sus pensamientos. ¿Sabéis qué se siente?, les preguntó. Roland y Susana sacudieron la cabeza. Acho hizo lo mismo en perfecta imitación. «Comida para picar», dijo Joe. «Fuera comida para picar». «Esta parte de la historia es cierta», pensó Susana. «Tiene que haberla cambiado un poco, pero es básicamente cierta. Y si tenía algún motivo para pensarlo, era solo por la idea del rey carmesí viajando con su propia tormenta portátil y que le parecía del todo posible». «¿Qué hiciste?», preguntó Roland. «Me fui a dormir», dijo. «Es una habilidad que siempre he tenido, como lo de hacer imitaciones, aunque no hago voces conocidas en mi actuación, porque nunca funcionan cuando uno está a la conchinchina, no a menos que uno sea Rick Little. Era raro pero cierto. Puedo dormir como una marmota cuando me apetece, así que eso hice en el sótano. Cuando volví a despertar, las luces habían vuelto y eso, fuera lo que fuese, se había ido. He oído hablar del rey carmesí, por supuesto, todavía veo gente de vez en cuando, nómadas como vosotros tres, sobre todo, y ellos hablaban sobre el rey. Por lo general hacen la señal del ojo del diablo con los dedos y escupen a través de ellos al hacerlo. ¿Creéis que él era? ¿No? ¿Creéis que el rey carmesí en realidad pasó por Old Lane de camino a la torre? Entonces, antes de que tuvieran oportunidad de responder, añadió: «Bueno, ¿por qué no? Al fin y al cabo, el camino de la torre es el pasaje principal. Atraviesa todo este lugar». «¿Sabes qué era él?», pensó Susana. «¿A qué estás jugando, Joe?». El grito agudo, que sin duda parecía menos que nunca del viento, volvió a escucharse, aunque Susana dejó de creer que se trataba de Mordred. Pensó que tal vez procedía de la bodega donde Joe había ido a esconderse del rey carmesí, o eso había dicho. ¿Quién estaría ahora allá abajo? ¿Y se estaría escondiendo como había hecho Joe? ¿O estaba prisionero? «No ha sido una mala vida», estaba diciendo Joe. «No era la vida que yo esperaba, de ninguna forma ni manera. Pero tengo una teoría. Los tipos que acababan viviendo las vidas habían esperado con más frecuencia, solo que tomaban pastillas para quedarse fritos o se meten el cañón de una pistola por la boca y aprietan el gatillo». Seguía dando la impresión de que Roland se había quedado un poco retrasado, porque dijo: «Eras bufón de la corte, y los clientes de esas posadas eran tu público». Joe sonrió, dejando a la vista una hilera de dientes blancos. Susana frunció el ceño. ¿Acaso no le había visto antes los dientes? Habían estado riendo bastante y debería de haberlos visto, pero en realidad no recordaba haberlo hecho. Sin duda, no hacía ese ruidito que hace alguien que había perdido casi todos los dientes. Esas personas habían estado en la consulta de su padre en muchas ocasiones, la mayoría en busca de sustitutos artificiales para su dentadura. De haber tenido que adivinarlo un poco antes, habría dicho que sí, que el anciano tenía dientes, pero que no eran más que trozos de carne y puntitas. ¿Qué pasa, chica? Puede que esté mintiendo sobre un par de cosas, pero seguro que no le ha salido una nueva hilera de dientes desde que os habéis sentado a cenar. Estás dejando que la imaginación te vuelva loca. ¿Lo estaba haciendo? Bueno, era posible, y también era posible que ese grito no fuera más que el ulular del viento en los alerones de la fachada de la casa. Al fin y al cabo, me gustaría escuchar algunos de tus chistes y anécdotas, dijo Roland. Tal como los contabas cuando estabas en la carretera, si a bien tienes. Susana lo miró con detenimiento, preguntándose si el pistolero tenía algún motivo oculto para esa petición, aunque parecía interesado de verdad. Incluso antes de ver la Polaroid de la torre oscura pegada en la pared del comedor, volvía la mirada hacia la imagen constantemente, mientras Joe relataba la historia. Roland había quedado imbuido por una suerte de buen humor febril que no era típico de él. Era casi como si estuviera enfermo, como cayendo en el delirio y despertando de él.
No, esto no es cuestión de Roland. Esto es de Stephen King, que quiere alargar el libro. Porque Roland no es así. Joe Collins pareció sorprendido por la petición del pistolero, aunque para nada disgustado. «Por Dios bendito», exclamó, «me da la impresión de que hace 1000 años que no actúo como cómico. Y teniendo en cuenta la forma en que desde hace unos años se estira el tiempo por aquí, puede que sí hayan pasado 1000 años. No estoy seguro de si sabré cómo empezar». Susana se sorprendió a sí misma al decir, «Inténtalo». 8. Joe lo pensó un momento y entonces se levantó y se sacudió un par de migas sueltas que tenía en la camisa. Se situó cojeando en el centro de la sala y dejó la muleta apoyada contra su silla. Acho levantó la vista para mirarlo con las orejas levantadas y su conocida sonrisa en los morros, como si anticipase la llegada de la hora del entretenimiento. Durante un instante Joe pareció inseguro. Luego respiró hondamente, soltó el aire y les dedicó una sonrisa. «Prometedme que no me tiraréis tomates si hago un lío», dijo. «Recordad que ha pasado mucho tiempo. No después de que nos has acogido y nos has dado de comer», dijo Susana. «Jamás en la vida». «Roland siempre tan literal», dijo. «En cualquier caso, no tenemos tomates». Vale, aunque hay un par de latas en la despensa. Olvidad que os he dicho eso». Susana sonrió. También Roland. Envalentonado, Joe dijo, «Está bien, volvamos a ese mágico lugar llamado Jangos, en esa mágica ciudad que la gente llama el error del lago. Cleveland, Ohio, en otras palabras. Segundo pase, el que nunca llegué a terminar y estaba en racha. Creed lo que os digo. Dadme un segundín». Cerró los ojos. Parecía que estaba reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, de alguna forma, parecía 10 años más joven. Era impresionante y no sonaba a estadounidense cuando empezó a hablar, pero sí tenía pinta de estadounidense. Susana no podría haberlo explicado con palabras, pero sabía que era cierto. Era un Joe Collins hecho en Estados Unidos. «Buenas, señoras y caballeros. Bienvenidos a Django. Soy Joe Collins y ustedes no». Roland se rió y Susana sonrió, sobre todo por educación. Era un chiste muy viejo y muy malo, por cierto. «La dirección me ha pedido que les recuerde que esta noche las 2 birras por un pavo. ¿Lo cogen? Bien. Para ellos la motivación es el beneficio. Para mí es el interés personal, porque cuando más beban ustedes, más divertido soy yo». La sonrisa de Susana se amplió. La comedia tenía cierto ritmo. Susana lo sabía, pero no podría haber hecho 5 minutos de comedia delante del ruidoso público de un club nocturno. No, aunque su vida hubiera dependido de ello. Sí que tenía un ritmo, y después de un principio incierto, Joe estaba encontrando el suyo. Tenía los ojos medio cerrados y Susana se preguntó si estaría viendo los colores mezclados de los focos sobre el escenario, tan parecidos a los colores de los arcoíris del mago, ahora que lo pensaba, y oliendo el humo, 50 cigarrillos encendidos, una mano en la barra de acero del micrófono, la otra libre para hacer cualquier gesto que desease. Joe Collins actuando como el Django un viernes por la noche. No un viernes. Ha dicho que todos los clubs contrataban a grupos de rock and roll los fines de semana. No va conmigo todo ese rollo del error en el lago. Cleveland es una hermosa ciudad, dijo Joe. Había acelerado un poco el ritmo. Había empezado a rapear. Habría dicho Eddie. Mis viejos y yo somos de Cleveland, pero a los 70 se trasladaron a Florida. No querían, pero joder, así es la ley. Bingo. Joe se tamboreó la cabeza con los nudillos y se puso bizco. Roland volvió a reírse, aunque no tenía ni idea de dónde estaba ni de por qué era. Florida. La sonrisa de Susana se amplió aún más. «Florida es un sitio cojonudo», dijo Joe. «Cojonudo. El hogar de los recién casados y de los casi muertos. Mi abuelo se fue a Florida cuando se jubiló. Que descanse en paz. Cuando yo muera, quiero hacerlo tranquilo, mientras duermo, como el abuelo Fred, no gritando, como los pasajeros que iban en su coche». Roland se partió de risa con ese chiste, y Susana también. La sonrisa de Acho era más amplia que nunca.
Mi abuela también era genial. Decía que había aprendido a nadar cuando alguien la llevó al río Cuyahoga y la tiró de la barca. Yo decía, oye, Yaya, ¿no estaban intentando enseñarte a nadar? Roland resopló, se limpió la nariz y volvió a resoplar. Se le sonrosaron las mejillas. La sonrisa elevaba todo el metabolismo, lo ponía casi en situación de enfrentamiento o huida. Susana lo había leído en algún lugar, lo que suponía que su metabolismo también se estaba elevando, porque también ella estaba riendo. Era como si todo el horror y la tristeza estuviera saliendo a borbotones de una herida abierta, saliendo a borbotones como la sangre. Susana escuchó una tenue campanada de alarma que empezaba a sonar en el fondo de su mente, pero no le hizo caso. ¿De qué podía alarmarse? Estaba riendo, por el amor de Dios, lo estaba pasando bien. ¿Puedo ponerme serio un minuto? ¿No? Bueno, que les den, y al puto carro en el que han llegado. Mañana cuando me levante estaré sobrio, pero ustedes seguirán siendo feos y calvos. Roland resopló. Voy a ponerme serio, ¿vale? Si no les gusta, métanselo donde guardan el cambio. Mi yaya era una mujer estupenda. Por lo general las mujeres son estupendas, ¿saben? Pero tienen sus debilidades, como los hombres. Si una mujer tiene que escoger entre coger una pelota al vuelo y salvar la vida de un bebé, por ejemplo, salvará al bebé sin pensar siquiera cuántos hombres hay en la base. ¡Bingo! Se tamborileó la cabeza con los nudillos e hizo un gesto con los ojos, haciendo que parecieran saltones, que hizo reír a Susana y a Roland. Roland intentó dejar la taza de café sobre la mesa y lo derramó. Se estaba aguantando la barriga. Escuchar cómo se reían con tantas ganas, entregándose a la risa por completo, era divertido. Y Susana soltó una risa natural. Los hombres son una cosa y las mujeres otra. Si los juntas obtienes un nuevo sabor. Como las Oreo, como las galletas de mantequilla de cacahuete, como el pudín de pasas con salsa de mocos. Enséñenme un hombre y una mujer y yo les enseñaré la institución peculiar, no la esclavitud, sino el matrimonio. Pero me repito, bingo. Se tamborileó la cabeza, hizo el gesto con los ojos, esta vez fue como si le salieran hasta la mitad de las cuencas. ¿Cómo lo hace? Y Susana tuvo que agarrarse al vientre, que había empezado a dolerle por la intensidad de risa, y las sienes empezaban a hinchársele. Dolía, pero era un dolor bueno. El matrimonio consiste en tener una esposa y un esposo, sí. Mírenlo en el diccionario Webster. La bigamia es tener demasiados maridos o mujeres. Claro, que eso es casi monogamia. ¡Bingo! Si Roland se reía más fuerte, pensó Susana, se caería de la silla y acabaría en el charco de café derramado. Y luego está el divorcio, un término en latín que significa arrancar los genitales a un hombre a través de su cartera. Pero yo estaba hablando de Cleveland, ¿recuerdan? ¿Saben con qué empezó Cleveland? Un puñado de gente de Nueva York dijo, Dios, empieza a gustarme la delincuencia y la pobreza, pero no hace suficiente frío. Vamos hacia el oeste. La risa, como meditaría Susana más adelante, es como un huracán. Una vez que llega hasta cierto punto, se retroalimentaba dando autobombo. Uno se ríe no por los chistes que sean divertidos, sino porque el estado en que uno se encuentra es divertido. Joe Collins lo llevó hasta ese punto con su siguiente ocurrencia. ¿Recuerdan que en el colegio le decían que si había fuego tenían que formar una cola con la gente más bajita delante de la más alta, que siempre quedaba al final? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Es que los altos tardan más en quemarse? Susana lloraba de la risa y se dio una bofetada en la mejilla. Esto produjo una repentina e inesperada punzada de dolor que la dejó sin risa durante un instante. La herida que tenía junto a la boca había vuelto a crecer, pero no había sangrado en 2 o 3 días. Cuando golpeó la herida con la palma abierta, se quitó la costra de rojo negruzco que la cubría. La herida no solo sangraba, la sangre salía a borbotones. Durante un momento ella no se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Lo único que supo es que
que darse una bofetada le había dolido mucho más de lo normal. Joe tampoco se había dado cuenta. Todavía volvía a tener los ojos casi cerrados. No podía haberse dado cuenta, porque hablaba más rápido que nunca. Oigan, ¿y qué me dicen de la marisquería que tiene en Seward? Llevaba media hamburguesa de pescado comida y me estaba preguntando si me estaba comiendo un alumno con problemas de aprendizaje. ¡Bingo! Y hablando de pescado. Acho ladró preocupado. Susana sintió una calidez húmeda, de pronto, que le recorría el cuello y le caía por el hombro. «Para, Joe», ordenó Roland. Parecía sin aliento, débil. Susana supuso que por la risa. «Oh», pero le dolía la cara y... Joe abrió los ojos con gesto molesto. «¿Qué? Por Dios bendito, vosotros lo habéis querido y yo lo estaba dando». Susana se ha hecho daño. El pistolero estaba de pie y la estaba mirando. La risa ya no importaba. «No me he hecho daño, Roland. Solo me he dado una bofetada algo más fuerte de costumbre». Entonces se miró la mano y se sintió consternada al ver que llevaba un guante rojo. 9. Acho volvió a ladrar. Roland sacó de golpe la servilleta que tenía debajo de su copa, vuelta boca abajo. Una de las puntas estaba de color marrón, empapada por el café, pero la otra estaba seca. La presionó sobre la herida sangrante y Susana se apartó con un gesto de dolor con el primer contacto, con los ojos anegados en lágrimas. «Ni hablar, al menos deja que detenga la hemorragia», murmuró Roland, y la agarró por la cabeza, metiendo los dedos con amabilidad en la densa mata de sus rizos. «Estate quieta», y ella lo hizo, por él. Con los ojos llorosos, Susana juzgó que Joe seguía pareciendo fastidiado porque ella le hubiera interrumpido el numerito cómico de forma tan drástica, por no hablar de los asquerosos de la situación. Y en cierto modo no lo culpaba por ello. Lo estaba haciendo muy bien y ella lo había estropeado todo. Aparte del dolor, que se estaba mitigando un poco, se sentía terriblemente avergonzada y recordaba el día en que le había llegado la regla por primera vez durante la clase de gimnasia y un hilillo de sangre le había rodado por el muslo para que todo el mundo lo viera. Esa parte del mundo con la que ella compartía educación física de tercero. En cualquier caso, algunas chicas habían empezado a canturrear. «Enchúfatelo», como si hubiera sido lo más divertido del mundo. Mezclada con el recuerdo estaba la preocupación de la herida. ¿Y si era cáncer? En otros momentos había podido desechar esa idea antes de que se formara del todo en su mente. En ese momento fue incapaz de hacerlo. ¿Y si había pillado un puñetero cáncer en su recorrido a través de las tierras yermas? Se le hizo un nudo en el estómago y luego se relajó. Seguía teniendo la deliciosa cena donde tocaba, pero puede que fuera solo por el momento. De pronto deseó estar sola. Necesitaba estar sola. Si iba a vomitar, no quería hacerlo delante de Roland y de ese desconocido. Aunque no fuera a vomitar, necesitaba tiempo para volver a tener el control. Una ráfaga de viento, lo bastante fuerte como para estremecer la casa entera, pasó como un avión a reacción. Las luces parpadearon y el estómago volvió a darle un vuelco con el movimiento mareante de las sombras de la pared. «Tengo que ir al baño», consiguió decir. Durante un instante el mundo se tambaleó, pero entonces volvió a estabilizarse. Un nudo de madera estalló en la chimenea y lanzó disparadas un montón de chispas. «¿Estás segura?», preguntó Joe. Ya no estaba enfadado, si es que lo había estado alguna vez, pero la mirada con ciertas reservas. «Déjala ir», dijo Roland. «Necesita tranquilizarse, creo». Susana iba a dedicarle una sonrisa de agradecimiento, pero la herida le dolió y empezó a sangrar de nuevo. No sabía qué más podría cambiar en un futuro inmediato gracias a las estúpidas heridas abiertas, pero lo que sí sabía es que no quería seguir escuchando los estúpidos chistes durante un rato. Gracias, Susana. Necesitaría una transfusión si se reía mucho más. «Volveré», dijo. «No os vayáis a comer el resto de ese pudín sin mí». El simple hecho de pensar en la comida la hacía sentir mareada, pero era algo que decir. «Sobre lo del pudding no puedo prometer nada», respondió Roland. Luego, cuando Susana se empezó a volver, añadió: «Si os sentís mareada en el baño, llamadme». «Lo haré», contestó Susana. «Gracias, Roland».
10. Aunque Joe Collins vivía solo, su baño tenía un agradable toque femenino. Susana ya se había dado cuenta la primera vez que lo había utilizado. El papel de las paredes era rosa con ojos verdes y ¿qué más? Rosas silvestres. El váter parecía del todo moderno, salvo por la tapa, que era de madera en lugar de ser de plástico. ¿La había tallado él? Ella creía que no era del todo imposible, aunque seguramente había sido el robot quien la había traído los objetos abandonados de alguna tienda. ¿Carl, el tartamudo? ¿Cómo había llamado Joe al robot? No, Bill Tartaja. A un lado del váter había un taburete, al otro lado había una bañera de patas con una alcachofa de ducha que la hizo pensar en la película Psicosis de Hitchcock. Aunque todas las duchas lo hacían pensar en esa puñetera película desde que la había visto en Times Square. También había un lavatorio de porcelana sobre un mueble de madera que llegaba a la altura de la cintura. De roble puro y duro más que de fustaferro, pensó. Encima había un espejo, supuso que si lo abría encontraría pastillas y cremas, todas las comodidades del hogar. Se retiró la servilleta como una mueca de dolor y un gritito. Se había pegado con la sangre seca y quitarla de ahí dolía. Se sintió desconsolada por la cantidad de sangre que tenía en las mejillas, en los labios y la barbilla, por no hablar de la sangre que tenía en el cuello y en la camisa, a la altura del hombro. Se dijo que para sí que no debía perder la cordura. Cuando una araña se pone a sangrar, eso es todo, sobre todo si una tenía la herida en la maldita cara. En la otra habitación oyó a Joe decir algo, no supo qué, y la respuesta de Roland un par de palabras con una risa al final. Es tan raro oírlo hacer eso, pensó, casi como si estuviera borracho. ¿Había visto a Roland alguna vez borracho? Se dio cuenta de que nunca la había visto así, nunca la había visto borracho, nunca desnudo como su madre lo trajo al mundo, nunca muerto de la risa, hasta ese momento. «Tú es lo tuyo, tía», le dijo Deta. «Está bien», murmuró, «está bien, está bien». Pensar en borrachera, pensar en desnudez, pensar en morirse de la risa, pensar que estaban todos tan cerca de ser iguales. A lo mejor eran iguales. Entonces se subió al taburete y abrió el grifo del agua. Salió un chorro y acalló el sonido de la otra habitación. Se tiró agua fría, salpicándose con delicadeza la cara. Luego utilizó una toalla de mano con más delicadeza para limpiar la piel que rodeaba la herida. Cuando hubo terminado, se dio un golpecito en la herida. Al hacerlo no le dolió tanto como había imaginado. Susana se sintió algo envalentonada. Cuando terminó, enjuagó la toalla de mano de Joe antes de que se secaran las manchas de sangre y se acercó al espejo. Lo que vio la hizo lanzar un suspiro de alivio. Al abofetearse la cara, como lo había hecho, había arrancado la cabeza de la herida, pero quizá al final era lo mejor que podía haber ocurrido. Una cosa era cierta: si Joe tenía una botella de agua oxigenada o algún tipo de pomada antibiótica en su botiquín, limpiaría bien esa porquería mientras estuviera abierta. Y a la mierda con el dolor. Esa limpieza era necesaria, más que necesaria. En cuanto hubiera terminado, se pondría una tirita y esperaría lo mejor. Colgó la toalla de mano del lavatorio para que se secara. Luego sacó una toalla que era del mismo tono rosa que el papel de las paredes, de una mullida pila que había en una estantería de al lado. Estaba a punto de llevársela a la cara cuando se quedó paralizada. Estaba a punto. Sí, había una nota colocada sobre la toalla que estaba justo debajo de la que había cogido. Estaba encabezada por un banco cubierto de flores que sostenía un par de angelitos de caricatura. Debajo estaba escrito en negrita: «Tranquila, llega el Deus ex machina». Y escrito con tinta desvaída de pluma estilográfica: «Oats Lane. Dale la vuelta a esto después de haber pensado en ello». Frunciendo el ceño, Susana sacó el pedazo de papel de la pila de toallas. ¿Quién lo había puesto allí? Lo dudaba muchísimo. Le dio la vuelta a la nota. Allí con la misma letra estaba escrito: «¿No lo has pensado? ¡Qué chica más mala! Te he dejado algo en el botiquín, pero primero
Piensa en ello. Pista: comedia más tragedia igual fantasía. En la otra habitación, Joe siguió hablando y esta vez Roland se moría de la risa. Y no solamente reía. A Susana le pareció que Joe había retomado su monólogo. En cierta forma podía entenderlo. Estaba haciendo algo que le encantaba, algo que no había tenido la oportunidad de hacer desde hacía un buen montón de años. Pero en esa parte no le gustaba en absoluto esa idea. El hecho de que Joe pudiera continuar mientras ella estaba en el baño ocupándose de sí misma, que Roland le hubiera permitido continuar, que estuviera escuchando y riendo mientras ella estaba bañada en sangre. Le parecía algo asqueroso, típico de los tíos que van a los clubs nocturnos. Supuso que se había acostumbrado a mejores modales con Eddie. ¿Por qué no te olvidas de los tíos por el momento y te centras en lo que tienes delante? ¿Qué significa? Había algo que parecía evidente. Alguien esperaba que ella entrara allí y encontrase la nota. Ni Roland ni Joe, sino ella. ¡Qué chica más mala!, decía. Chica. Pero ¿quién podía haberlo sabido? ¿Quién podía haber estado seguro? No es que tuviera la costumbre de abofetearse la cara, ni el pecho, ni la rodilla. Cuando reía, no recordaba ni una sola vez en la que... Pero sí. Una vez, mientras estaba viendo una película de Dean Martin y Jerry Lewis. Vaya par de merluzos o algo así. Entonces la habían encontrado haciendo lo mismo, riendo simplemente porque la risa había alcanzado una especie de punto crítico y se estaba retroalimentando. El público al completo en el Cine Clark en Times Square, según recordaba, hacía lo mismo, se meneaba de un lado para otro, se le escapaban las palomitas de la boca, pues habían dejado de tener el control sobre ella. Esas bocas pertenecían durante al menos unos minutos a Martin y a Louis, ese par de merluzos, pero solo había ocurrido una vez. Comedia más tragedia igual fantasía. Pero aquí no hay tragedia, ¿verdad? No esperaba una respuesta a eso, aunque la tenía, y fue pronunciada con la fría voz de la intuición. Todavía no. Sin ninguna razón aparente se dio cuenta de que estaba pensando en Libby, la sonriente y desagradable Libby. ¿Las dientes reían en el infierno? Susana tuvo la certeza, en cierta forma, de que sí. Se reían como Libby, la jaca maravillas, cuando Satán empezaba con su... «Que alguien me coja el caballo, por favor». Trabajo. Y entonces se reían, sin poder evitarlo, perdidamente, durante toda una eternidad. Si a bien la tenéis. «¿Qué coño pasa contigo, tía?» En la otra habitación Roland volvió a reír. Acho ladraba y ese sonido también sonó a risa. Odd Lanes, piensa en ello. ¿Qué era lo que tenía que pensar? Uno era el nombre de la calle, el otro era lo mismo, solo que no tenía la... «Ahora voy, esperad un minuto», dijo en voz baja. Poco más que un susurro en realidad. ¿Y quién creía que la iba a oír? Joe estaba hablando, al parecer sin parar, y Roland estaba riendo. Así que, ¿quién creía que la iba a escuchar? ¿El habitante del sótano, si es que había uno? «Un segundo, esperad». Cerró los ojos y una vez más vio los dos carteles indicadores de las calles en su poste. Unos carteles que en realidad quedaban un poco por debajo de los viajeros porque los recién llegados habían permanecido sobre un banco de nieve de casi 3 metros de alto. «Camino de la Torre», decía uno de los carteles, el que señalaba hacia el camino despejado de nieve que desaparecía en el horizonte. El otro, el que señalaba la corta senda con las casas, decía Odd Lane, solo que no decía eso, murmuró Susana, cerrando la mano con la que no cogía la nota en un puño. No decía eso. Entonces lo vio con claridad mentalmente. Odd Lane, con la apóstrofe y la S añadidas. ¿Y por qué alguien habría hecho eso? ¿Acaso quien lo había cambiado era un tiquismiquis compulsivo que no podía soportar? ¿Qué? ¿Qué es lo que no podía soportar? Al otro lado de la puerta cerrada del baño, Roland estaba riendo más alto que nunca. Algo se cayó y se rompió. No está acostumbrado a reír así, pensó Susana. Será mejor
que te andes con cuidado, Roland, o te harás daño. Te saldrá una hernia de tanto reír o algo así. Piensa en ello. Le había aconsejado su remitente anónimo y lo estaba intentando. ¿Acaso había algo en las palabras Odd y Lane que alguien no quería que viesen? De ser así, esa persona no tenía de qué preocuparse porque ella no lo veía. Deseó que Eddie estuviera allí. A Eddie era a que se le daban bien las cosas raras, los chistes y los acertijos y... Se quedó sin respiración. Una expresión de entendimiento empezó a posarse sobre su rostro y sobre el rostro gemelo del espejo. No tenía lápiz y era malísima con esos juegos mentales que en ese momento tenía que... Manteniendo el equilibrio sobre el taburete, Susana se inclinó sobre el mueble que llegaba a la altura de la cintura y empañó el espejo con el aliento. Escribió Odd Lane. Lo miró con creciente entendimiento y desconcierto. En la otra habitación, Roland reía con más fuerza que nunca y entonces ella se dio cuenta de algo que debería haber visto hacía 30 valiosos segundos. Esa risa no era de alegría. Era entrecortada y descontrolada. Era la risa de un hombre que luchaba por respirar. Roland estaba riéndose como se ríen las dientes cuando la comedia se torna tragedia, como se ríen las dientes en el infierno. Utilizó la punta de un dedo para escribir debajo Odd Lane, Dandelo. El anagrama que Eddie habría escrito enseguida y seguramente justo después de darse cuenta de la S añadida para despistarlos. En la otra habitación de la risa disminuyó, se transformó. Se convirtió en un ruido que resultaba alarmante en lugar de entretenido. Acho ladraba con desesperación y Roland se estaba asfixiando. Capítulo 6. Patrick Danville. 1. Susana no llevaba su pistola. Joe había insistido en que la dejara en la mecedora mientras volvían a la sala después de cenar, y ella había puesto la pistola sobre una mesita repleta de revistas tras hacer rodar el tambor y sacar las balas. Las balas estaban en su bolsillo. Susana abrió de golpe la puerta del baño y volvió dando tumbos a la sala. Roland estaba tendido en el suelo entre el sofá y la televisión, con el rostro terriblemente morado. Se rascaba el cogote hinchado y seguía riendo. Su anfitrión estaba de pie justo encima de él y lo primero que vio Susana fue que su pelo, ese pelo blanco, fino como el de un bebé y que le llegaba a los hombros, era casi totalmente negro. Las patas de gallo y las líneas de expresión habían desaparecido. En lugar de 10 años más joven, Joe Collins parecía 20 o incluso 30 años más joven. El muy hijo de puta. El vampiro hijo de puta. Acho se abalanzó sobre él de un salto y le mordió la pierna izquierda justo por encima de la rodilla. 25, 64, 90, Hike. Allá va la pelota, gritó Joe alegremente y luego dio una patada con la agilidad de Fred Astaire. Acho salió volando por los aires y fue a dar contra la pared con la fuerza suficiente para descolgar una placa que decía «Que Dios bendiga nuestro hogar» y tirarla al suelo. Joe se volvió hacia Roland. «Lo que yo creo», dijo, «es que las mujeres necesitan una razón para acostarse con alguien». Joe puso un pie sobre el pecho de Roland como un cazador de caza mayor con su trofeo. Pensó Susana. Los hombres, por otro lado, solo necesitan un lugar. ¡Bingo! Hizo el gesto de los ojos saltones. Lo que pasa con el sexo es que Dios les da a los hombres un cerebro y una polla, pero solo les da sangre suficiente para que funcionen de uno en... No llegó a oír cómo se acercaba ni cómo se subía a la mecedora para alcanzar la altura necesaria. Estaba concentrado con demasiada atención en lo que estaba haciendo. Susana unió las manos en un solo puño, las levantó hasta la altura de su hombro derecho, luego las bajó moviéndolas a ambos lados con toda la fuerza que era capaz. El primer golpe en la sien de Joe fue suficiente para aturdirlo. Sin embargo, había dado en el hueso y el dolor de las manos era insoportable. Joe se tambaleó, meneaba los brazos para mantener el equilibrio y la miraba desorientado. Levantó el labio superior y dejó los dientes a la vista. Unos dientes totalmente normales y, ¿por qué no?,
No era la clase de vampiro que sobrevivía de sangre. Al fin y al cabo estaban en empática, y la cara que rodeaba esos dientes estaba cambiando, estaba oscureciéndose, contrayéndose, convirtiéndose en algo que ya no era humano. Era la cara de un payaso loco. «Tú», dijo, pero antes de que pudiera decir nada más, Acho había contraatacado. No hubo necesidad de que el Bramo utilizara los dientes en esa ocasión porque su anfitrión seguía tambaleándose. Acho se agachó detrás del tobillo de ese ser y Dandelo simplemente se desplomó sobre el animal. Sus blasfemias se acallaron de repente cuando se golpeó la cabeza. El golpe podría haberlo aturdido de no haber sido por la hogareña alfombra que cubría el suelo. Tal como estaba, se obligó a recuperar una vez más la posición de sentado, mirando a su alrededor con desmayo. Susana se arrodilló junto a Roland, que también estaba intentando sentarse, aunque tampoco lo conseguía. Ella cogió la pistola de la funda, pero él cerró la mano en un puño en torno a la mano de Susana antes de que consiguiera sacarla. Era el instinto, por supuesto, y era de esperar, pero Susana estuvo a punto de tener un ataque de pánico cuando notó que la sombra de Dandelo se proyectaba sobre ellos. «Puta zorra, yo te enseñaré a interrumpir a un hombre cuando está...» «Roland, suéltala», gritó Susana, y Roland le obedeció. Dandelo cayó con la intención de caer sobre ella y agarrar la pistola que estaba entre ambos, pero ella fue un segundo más rápida. Se echó a un lado dando la vuelta y Dandelo aterrizó sobre Roland. Susana escuchó un grito torturado cuando el pistolero soltó el aire que había conseguido retener. Ella se incorporó como pudo sobre un brazo, jadeando, y apuntó con la pistola al ser que estaba encima, el ser que estaba sufriendo una horrible transformación bajo la ropa. Dandelo levantó las manos, que estaban vacías. Por supuesto que estaban vacías. No solía matar con las manos. Al levantarlas, sus rasgos empezaron a tomar forma, convirtiéndose en algo cada vez más visible. No eran rasgos, sino características de cierto pellejo animal o del caparazón de un insecto. «¡Alto!», gritó con una voz que adquiría un tono similar al zumbido de una chicharra. «Quiero contarte el del obispo y la corista». «Jo, qué consino». «Ya me lo sé», respondió ella, y le disparó 2 veces, una bala tras otra, que le dieron en los sesos, justo encima de lo que había sido su ojo derecho. 2. Roland se puso en pie a duras penas. Tenía el pelo pegado a ambos lados de su dolorido rostro. Cuando Susana intentó cogerlo de la mano, él la apartó de un manotazo y avanzó tambaleante hacia la puerta de entrada de la casa, que a Susana le parecía en ese momento lúgubre y mal iluminada. Ella vio que había pisadas en la alfombra y una enorme mancha de humedad en una pared. ¿Estaban ahí antes? Y por Dios del cielo, ¿qué era lo que habían comido exactamente para cenar? Decidió que no quería saberlo, mientras no la hiciera vomitar, mientras no fuera venenoso. Roland de Gilead abrió la puerta. El viento la arrancó del postigo y la lanzó contra la pared con un restallido. El pistolero dio 2 pasos tambaleante en dirección a la chirriante brisa. Se agachó hacia adelante con las manos sobre los muslos y vomitó. Susana vio la explosión de sustancias expelida y cómo el viento la retiró de un plumazo en la oscuridad. Cuando Roland volvió a entrar, tenía la camisa y un lado de la cara ribeteados de nieve. Hacía muchísimo calor en la casita. Eso era algo que el atractivo de Dandelo también les había ocultado hasta ese momento. Susana vio el termostato, un sencillo y viejo Honeywell, no muy distinto al que tenía ella en su piso de Nueva York. Seguía en la pared. Se dirigió hacia el aparato y lo estudió con detenimiento. Estaba puesto al máximo, más allá de los 30 grados. Volvió a ponerlo en 21 con la punta del dedo. Luego se volvió para estudiar la habitación. La chimenea en realidad era el doble de grande de lo que les había parecido y tenía los troncos suficientes para hacerla rugir como un horno de acero. Por el momento, Susana no podía hacer nada al respecto, pero al final acabaría apagándose.
El ser muerto que yacía sobre la alfombra prácticamente se había consumido bajo la ropa. A Susana le parecía una especie de bicho con apéndices deformes, que casi parecían brazos y piernas, que le asomaban por las mangas de la camisa y las perneras de los vaqueros. La espalda de la camisa estaba hundida en el centro y lo que ella vio fue el vacío de una especie de concha sobre la cual había dibujados rudimentarios rostros humanos. Creía que no podía haber nada peor que Mordred con su forma de araña, pero aquello sí era peor. Gracias a Dios que estaba muerto. La ordenada y bien iluminada casa, como salida de un cuento. ¿Acaso no era lo que había visto ella en un principio? Era la cabaña tenebrosa y humeante de un campesino. Seguía viendo luz eléctrica, pero parecían viejas y muy usadas, como la clase de mobiliario que se puede encontrar en un albergue para vagabundos. La alfombra estaba negra por el polvo y llena de manchurrones de comida derramada y desenmarañada por algunas partes. «Roland, ¿estás bien?» Roland la miró y luego, poco a poco, se arrodilló ante ella. Durante un instante Susana pensó que se iba a desmayar y se sintió alarmada. Cuando se dio cuenta, pasado un segundo, de lo que estaba ocurriendo, se sintió más alarmada todavía. «Pistolera, me has dejado atónito», dijo Roland con una voz ronca y temblorosa. «Me han engañado como a un niño y ruego tu perdón». «Roland, no, arriba». Esa era Deta que siempre parecía surgir cuando Susana estaba bajo una fuerte presión. Pensó, es un milagro que no haya dicho «arriba, mueve el culo», y tuvo que contener una risotada histérica. Roland no la habría entendido. «Primero concédeme el perdón», dijo Roland sin mirarla. Ella buscó una forma de decirlo y la encontró, lo cual fue un alivio. No podía soportar verlo así, arrodillado. «Levántate, pistolero, te concedo el perdón de todo corazón». Hizo una pausa, luego añadió, «Si te salvo la vida otras 9 veces, estaremos más o menos en paz». Él dijo, «Tu buen corazón me hace sentir vergüenza del mío», y se puso en pie. El espantoso color estaba desapareciendo de sus mejillas. Miró al ser de la alfombra que proyectaba su horrible y deforme sombra en la pared por la lumbre del fuego. Miró a su alrededor, en la cabaña con los muebles viejos y las luces eléctricas parpadeantes. «Lo que nos dio de comer estaba bien», dijo. Era como si le hubiera leído la mente a Susana y hubiera visto el peor miedo que contenía. Jamás habría envenenado lo que quería: comerse. Ella le estaba pasando la pistola a Roland por el mango. Roland la cogió y recargó las 2 cámaras vacías antes de volver a ponerla en la cartuchera. La puerta de la cabaña seguía abierta y la nieve entraba empujada por el viento. Ya había creado un montículo blanco en la pequeña entrada, donde estaban colgados sus abrigos. De fabricación propia. La habitación estaba un poco más fría. Su atmósfera ya no se parecía tanto a la de una sauna. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Roland. Susana pensó en el hotel donde Mia había dejado la 13 negra. Más adelante, después de que se hubieran marchado, Jake y Callahan habían conseguido llegar a la habitación 1919 porque alguien les había dejado una nota y «tatachán, tatachán», una llave. En el sobre, con una letra que era mezcla cursiva y letra de imprenta, estaban escritos el nombre de Jake, y esta es la verdad. Susana estaba segura de que si comparaba ese sobre con el sucinto mensaje y el mensaje que había encontrado en el baño, descubriría que habían sido escritos por el mismo puño. Según Jake, el recepcionista del Hotel Plaza de Nueva York, les había dicho que el mensaje lo había dejado un hombre llamado Stephen King. «Acompáñame», dijo Susana. «Al baño». 3. Al igual que el resto de la cabaña, el baño era más pequeño ahora, no mucho más grande que un armario. La bañera estaba vieja y oxidada, con una fina capa de polvo en la base. Parecía que la habían utilizado por última vez. Bueno, la verdad era que a Susana le parecía que no la habían utilizado nunca. La alcachofa de la ducha estaba atascada con óxido. El papel rosa de las paredes estaba desvaído y sucio
desprendido por algunas partes. No había rosas. El espejo seguía en su sitio, pero tenía una grieta que le recorría por la mitad, y Susana pensó que había sido un milagro que no se cortara la punta del dedo al escribir en él. El vapor de su aliento había desaparecido, pero las palabras seguían ahí, visibles por la mugre. Odd Lane, y debajo Dandelo. Es un anagrama, dijo. ¿Lo ves? El pistolero analizó lo escrito. Luego sacudió la cabeza con una expresión un tanto asombrada. No es culpa tuya, Roland. Son nuestras letras, no las que tú sabes leer. Créeme, es un anagrama. Eddie se habría dado cuenta enseguida. Me juego lo que quieras. No sé si esta es la idea que tenía Dandelo de una broma o si hay una especie de reglas que los seres con la atracción como él tienen que cumplir. Pero lo que importa es que lo hemos averiguado a tiempo con una pequeña ayudita de Stephen King. Tú lo has averiguado, dijo Roland. Yo estaba ocupado muriéndome de la risa. Lo hemos hecho los dos, dijo ella. Tú eras un poco más vulnerable porque tu sentido del humor, perdóname, Roland, pero por norma es bastante soso. Ya lo sé, respondió sobriamente. Entonces se volvió de repente en dirección a la habitación que quedaba a la izquierda. A Susana se le ocurrió algo terrible y fue como si el pistolero hubiera regresado hacía mucho tiempo. Roland, todavía está... Él asintió con la cabeza, sonriendo ligeramente. Está muerto, como siempre. Le has dado bien, Susana, pero de repente he tenido la necesidad de estar seguro. Me alegro, se limitó a comentar ella. Hacho está de guardia. Si fuera a ocurrir algo, estoy seguro de que nos avisaría. Roland agarró la nota del suelo y con cuidado intentó adivinar lo que decía en el reverso. El único término con el que Susana tuvo que ayudarle fue botiquín. Te he dejado algo. ¿Sabes qué es? Ella sacudió la cabeza. No he tenido tiempo de mirarlo. ¿Dónde está el botiquín? Susana señaló al espejo y Roland lo abrió. Chirriaron las bisagras. De hecho, sí que había estantes detrás de él. Pero en lugar de hileras de pastillas y cremas que ella había imaginado, solo había otras 2 botellas marrones, como la que había en la mesita junto a la mecedora, y algo que a Susana le parecía la caja más antigua de jarabe para la tos de cereza silvestre de los hermanos Smith. Sin embargo, también había un sobre. Roland se lo pasó a ella, escrito en la parte delantera, con esa misma y característica letra, medio manuscrita, medio impresa, decía: Claire Roland, de Gilead. Susana Dean, de Nueva York. Me habéis salvado la vida. Yo he salvado la vuestra. Todas las deudas están saldadas. S.K. Stephen King. ¿Child? Preguntó Susana. ¿Esa palabra te dice algo? Él asintió sin decir nada. Es un término con el que se describe a un caballero o a un pistolero que va en búsqueda de algo. Un término formal antiguo. Jamás lo usamos entre nosotros. Debe contarte porque significa sagrado, elegido por el K. No nos gusta pensar en nosotros mismos en esos términos y yo no he pensado en mí desde hace muchos años. Pero, ¿tú eres Child Roland? Tal vez lo fuera en otro tiempo. Ahora estamos más allá de todo eso, más allá del K. Pero seguimos en la senda del haz. Sea. Pasó el dedo por la última línea del sobre. Todas las deudas están saldadas. Ábrelo, Susana, para que vea lo que hay dentro. Ella obedeció. 4. Era una fotocopia de un poema de Robert Browning. King había escrito el nombre del poeta con esa letra medio manuscrita, medio impresa sobre el título. Susana había leído algunos monólogos teatrales de Browning en la universidad, pero no conocía muy bien su obra poética. Sin embargo, conocía a la perfección el tema. El título del poema era Child Roland a la torre oscura llegó. Era de estructura narrativa. La métrica era la A-B-B-A-A-B y tenía 34 estrofas. Cada estrofa estaba encabezada por un número romano. Alguien, supuestamente King, había rodeado con un círculo las estrofas 1, 2, 13, 14 y 16.
Léela las que están marcadas, sugirió el pistolero con brusquedad, porque yo solo entiendo alguna que otra palabra, y si supiera lo que quieren decir, lo sabría bien. Estrofa primera, dijo Susana. Luego tuvo que aclararse la voz. Tenía la garganta seca. En el exterior del viento aullaba y la bombilla desnuda del techo parpadeaba en el aparato lleno de cagaditas de mosca. Mi primer pensamiento fue que mentía en cada palabra, aquel tullido canoso de mirada ladina, que observaba con recelo el efecto de su mentira. En la mía y en su boca apenas ocultaba el júbilo que fruncía y perfilaba sus comisuras por haberse hecho con una nueva víctima. Collins, dijo Roland. Quienquiera que escribiera eso estaba hablando de Collins, tan cierto como que King hablaba de nuestro Catet en sus historias. Mentía en cada palabra, sea por supuesto que mentía. Collins, no, replicó ella, Dandelo. Roland asintió con la cabeza. Dandelo, dices verdad. Continúa. Vale. Estrofa segunda. ¿Para qué si no tendría listo su cayado? ¿Para qué salvo para abordar con sus mentiras y atraer a todo viajero que en esa pose lo pudiera ver y le preguntase el camino? Pensé que cadavérico carcajeo estallaría, qué muleta escribiría mi epitafio como pasatiempo en el polvoriento terraplén. ¿Recordáis el bastón cómo lo agitaba?, le preguntó Roland. Por supuesto que lo recordaba, y la calzada que estaba nevada en lugar de llena de tierra, pero que de no ser por eso era igual a la del poema. De no ser por eso sería una descripción de lo que acababa de ocurrirles. Esa idea lo hizo estremecer. ¿Este poema era de tu época?, preguntó Roland. ¿De tu cuándo? Ella sacudió la cabeza. Ni siquiera era de mi país. El poeta murió al menos 60 años antes de mi cuando. Aún así tiene que haber visto lo que acababa de ocurrir, una versión de lo que había ocurrido. Sí, y Stephen King conocía el poema. Tuvo una corazonada repentina, una corazonada que brilló con demasiada intensidad para no ser cierta. Miró a Roland de forma salvaje y sorprendida. ¿Fue este el poema el que hizo que King siguiera adelante? ¿Fue su inspiración? ¿Lo dices en serio, Susana? Sí, ese tal Browning tiene que habernos visto. Ella no lo sabía, era todo demasiado confuso, como intentar averiguar qué fue primero, el huevo o la gallina, o estar perdida en la casa de los espejos. La cabeza le daba vueltas. Lee la siguiente estrofa marcada, Susana. Lee la X, I. Es la estrofa 13ª, aclaró ella. En cuanto a la hierba, crecía exigua como la cabellera en la lepra. Delgadas hojas secas se erguían en el fango, que por debajo parecía con sangre amasado. Un yerto caballo ciego, a la vista toda su osamenta, permanecía estupefacto. No sabe por qué allí se encuentra, expulsado de su previo servicio en la caballeriza del diablo. Ahora la estrofa 14ª os leeré. ¿Vivo? Por lo que a mí concierne, él podría estar muerto, con aquella roja delgadez y el cuello hundido por el trabajo y bajo la enmohecida crin los ojos cerrados. Raramente tal monstruosidad iba de la mano del desconsuelo. Nunca vi una bestia a la que odiase con tanto desprecio. Debía de ser perversa para merecer tanto calvario. Lippi, dijo el pistolero y lanzó un pulgar por encima del hombro, con el cuello hundido y todo, solo que es hembra en lugar de macho. Susana no hizo ningún comentario, no era necesario. Por supuesto que era Lippi, ciega y huesuda, el cuello enjuto hasta los huesos y rosado en carne viva en algunos lugares. Ya sé que es una jaca vieja y fea, había dicho el anciano, al ser que parecía un anciano. Vieja cagona despreciable, leprosa cuadrúpeda de culo zumbón.
Un poema escrito mucho antes de que Saikin naciera siquiera, tal vez 80 o incluso 100 años antes, tan exigua como la cabellera en la lepra. Expulsado de su propio servicio en la caballeriza del diablo, exclamó Roland sonriendo con tristeza. Y aunque nunca haya estado en un criadero de caballos, ni nunca lo estará, la veremos volver con el diablo antes de marcharnos. No, dijo Susana, no la veremos. Su voz sonó más seca que nunca. Necesitaba beber, pero tenía miedo de tomar cualquier cosa que fluyera de los grifos de ese tío maligno. Dentro de muy poco rato saldría a por un poco de nieve y la fundiría. Entonces podría beber, no antes. ¿Por qué lo dices? Porque se ha ido, se dirigió hacia la tormenta cuando nosotros disfrutamos de lo mejor de su amo. ¿Cómo lo sabéis? Susana sacudió la cabeza. No lo sé. Pasó a la segunda página del poema, que tenía más de 200 versos. Estrofa 16. Eso no, imaginé. Se detuvo. Susana, ¿por qué te has? Entonces Roland clavó los ojos en la palabra que estaba al final del verso, que supo leer, aunque estuviera escrita en inglés. Continúa, ordenó Roland. Habló con voz baja. Las palabras no eran más que un susurro. ¿Estás seguro? Lee, pues yo escucharé. Ella se aclaró la voz. Estrofa 16. Eso no. Imaginé el enrojecido rostro de Cuthbert, bajo el ornamento de sus dorados rizos. Querido amigo, hasta que casi pude sentirlo entrelazar su brazo con el mío para guiarme, como él solía hacerlo. ¡Ay! La desgracia de una noche. Se apagó el fuego nuevo de mi corazón y lo dejó frío. Habla de Megis, dijo Roland. Tenía los puños cerrados, aunque Susana dudaba de que fuera consciente de ello. Habla de cómo discutimos sobre Susan Delgado, porque después de aquello nunca volvió a ser lo mismo entre nosotros. Hemos reconstruido nuestra amistad lo mejor que hemos podido, pero no, jamás ha vuelto a ser lo mismo. Después de que la mujer vaya al hombre o el hombre vaya a la mujer, no creo que sea lo mismo jamás, dijo Susana y le pasó las fotocopias. Toma, he leído los que me has dicho. Si hay algo sobre la Torre Oscura, los demás, o no, descúbrelo tú. Lo conseguirás si lo intentas con ganas, creo yo. Por lo que a mí respecta, no quiero saberlo. Por lo visto, Roland sí quería saberlo. Pasó las páginas buscando la última. Las páginas no estaban numeradas, pero encontró el final con facilidad por el espacio en blanco que había después de la estrofa con el número 34. Sin embargo, antes de poder leerla, volvió a oírse el agudo grito. Esta vez el viento había amainado del todo y no cabía duda de la procedencia del ruido. «Es alguien que está allá abajo, en el sótano», dijo Roland. «Lo sé, y creo que sé quién es». Él asintió moviendo la cabeza. Susana lo miraba fijamente. «Todo encaja, ¿verdad? Es como un rompecabezas y nosotros no hemos hecho más que poner las últimas piezas que faltaban». Volvió a oírse el grito, agudo y distante, el grito de alguien que estaba en las puertas de la muerte. Salieron del baño con sus pistolas. Susana no creía que fueran a necesitarlas en esa ocasión.